Hoy, marzo 20, estaremos leyendo los capítulos del 4 al 6 del libro de Primera de Samuel, y comenzamos con los filisteos capturan el arca. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Eben-ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos has herido hoy, Jehová, delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabob, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Capítulo 5. El arca en tierra de los filisteos. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Eben-ezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón.
Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos meta a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Capítulo 6. Los filisteos devuelven el arca. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos, y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra, el Dios de Israel. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios? Y Faraón endurecieron su corazón. Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa a sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes, y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde se había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová.
y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra, y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová: por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla a vosotros. Hasta aquí terminamos el capítulo 6 del libro de Primera de Samuel. Una de las cosas que podemos observar en estos capítulos, en el capítulo 4 nos menciona que los hijos de Israel presentaron la batalla contra los filisteos, pero no hace mención de que buscaron a Jehová para preguntarle si quería que salieran contra ellos y si él les iba a dar la victoria en esta guerra. No sé si recuerdan que anteriormente siempre Israel preguntaba, sus líderes, los jueces, Moisés, Josué, preguntaban antes de salir a la batalla, le preguntaban a Dios si él estaría con ellos, si pelearía por ellos y si les daría la victoria. Así es que es importante observar que la decadencia espiritual, la falta de búsqueda de Dios, de hacer todo a su manera, esto nos refleja precisamente esta situación, que habían ya dejado de confiar y de buscar incluso la sabiduría y las respuestas en la presencia de Dios. Lo hicieron hacer y lo hicieron en sus propias fuerzas, y así es que salen a la batalla y vemos que los filisteos derrotan a Israel. Después el pueblo piensa en traer el arca de Jehová de Silo para que entonces le dé la victoria contra los filisteos. Nuevamente vemos que Israel lo hace a su manera. Ellos creen que por tener el arca de Jehová donde Dios se hacía presente, entonces Jehová pelearía por el pueblo de Israel. Es como decir: lo voy a hacer a mi manera, si Dios está conmigo, Dios, tú tienes que hacer esto, tú tienes que pelear por mí. Y vemos nuevamente que aún cuando llevan el arca del Señor, el arca de Jehová, pelean contra los filisteos y los filisteos derrotan nuevamente a Israel. ¿Qué podemos aprender también de esto? La presencia de Dios se hace efectiva solamente cuando hay sometimiento a su palabra, cuando hay sometimiento y cuando hay obediencia. Qué tremendo es que los que llevaban el arca, cuando fueron a buscarla en Silo, precisamente fueron hombres perversos, los hijos de Eli, Ofni y Finés. Tristemente a veces pensamos que hacerlo a la manera de nosotros, y aún con cosas santas como el arca de Jehová, entonces Él tiene que obrar, Dios tiene que hacerlo, con una simple oración, con un simple rezo, pero eso no es así. La presencia de Dios es efectiva en nuestras vidas cuando hay sometimiento a su palabra y cuando hay también obediencia. Vemos que el arca del Señor es llevada y es robada por los filisteos,
Pero no solamente esto sucede, que es demasiado triste porque ya no estaría el arca del Señor con el pueblo de Israel, sino que vemos que en ese día, precisamente cuando los filisteos derrotan al pueblo de Israel, mueren tanto Finés como Ofni, como el sacerdote Elí y también la nuera, además de muchos otros del pueblo de Dios. Esto es triste, pero esto acontece cuando hay esa decadencia, esa falta de sabiduría para preguntarle al Señor qué quiere que nosotros hagamos en tal o cual circunstancia. Vemos también que nosotros no somos quien para defender a Dios. Dios puede defenderse solo. Cuando el arca de Dios, cuando el arca de Jehová llega a donde estaban los filisteos y la ponen delante de un dios de ellos, el dios Dagón, qué impresionante es que el dios de estos filisteos se postra delante del altar de nuestro Señor. Y no solamente eso, sino que al día siguiente, después que lo vuelven a levantar, al día siguiente amanece no solamente postrado delante de la presencia de Dios, sino que sin manos y sin pies. ¿Qué nos quiere decir esto? Dios es un Dios todopoderoso. Nuestro Dios es un Dios mucho más grande que todos los dioses. ¿Recuerdan cuando Gedeón también quitó los altares de los dioses de su padre? Y a los hombres que querían matar a Gedeón, el padre le respondió: si ellos son dioses, que se defiendan a sí mismos, y verdaderamente son dioses. Y aquí nos da una muestra de que Dios verdaderamente es Dios sobre todo. Solamente estando el arca de Jehová, la presencia de Dios, como hace que todos los que se llaman dioses de madera o dioses hechos por el hombre se postren delante de él. La palabra nos menciona que detrás de cada ídolo también hay un demonio, y los demonios reconocen el poder también del Señor. Así es que no hubo que Israel defendiera a Dios. Israel tenía el arca, pero no estaba sometida a la voluntad de Dios, no estaba sometido en obediencia a Dios, porque el arca sí representaba la presencia de Dios. Pero vuelvo y repito, su presencia es efectiva cuando hay sometimiento, cuando hay obediencia a su palabra. Así es que vemos aquí que los filisteos, en lugar de verse beneficiados por el arca de Jehová, obviamente Dios no está en donde no se le adora a él, ¿verdad? Y ahí en ese lugar de los filisteos tenían también otros dioses, y ese Jehová de los ejércitos debía estar en el lugar indicado, que era con el pueblo de Israel. Cuando regresa el arca de Jehová al pueblo de Israel, nuevamente vemos la desobediencia, como ya ellos habían olvidado, porque ya era un pueblo que se había olvidado de Dios, que no conocían a Dios. Nos dice también que Ofni y Finés, además, a pesar de ser hijos de sacerdotes, de un sacerdote, no conocían a Jehová. No había también quien les instruyera y estaban completamente lejos. Vemos que cuando el arca de Jehová llega, nuevamente la llevan para el pueblo de Israel. Estas personas que la reciben cometen también desobediencia, porque Jehová había dicho en las leyes que no debía quien tocara el arca, solamente los sacerdotes. Hicieron varias cosas incorrectas y ahí mismo murieron. Dios es un Dios grande en misericordia, pero ama también la verdad y ama también la obediencia. En este caso, pues podemos observar cómo tristemente mueren estas personas para que se volvieran nuevamente al Señor y volvieran a tener también ese temor a Jehová, de conservar y de respetar y de obedecer sus principios, sus leyes y sus ordenanzas y estatutos, tal y como se los dejó con Moisés. Espero que esta enseñanza sea también de bendición a tu vida. Recordemos siempre qué importante es el pedir a nuestro Dios su guianza todos los días de nuestras vidas, y que sepamos que la presencia de Dios en nuestras vidas es efectiva también cuando existe en nosotros la obediencia y el sometimiento a su palabra. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente a ti y a los tuyos, como solo Él lo quiere y lo puede hacer. Esto fue Aliento para tu Espíritu. Lámpara a mis
palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas. Ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu.